Bueno, muchas gracias a la Fundación Vivian Trías, muchas gracias a todas ustedes y a todos ustedes por estar acá. Y en particular muchas gracias a Michal por sus investigaciones y a Aldo, que siempre desde lo nacional ha estado tratando de que haya más evidencia sobre estos temas. Y bueno, realmente desde el punto de vista académico, yo no tengo cosas que aportar, sino que mi visión, desde el punto de vista de haber sido en el momento en que sale la información manipulada de esta situación de los uruguayos y en particular de Vivian Trías, estar siendo en ese momento la secretaria general del Partido Socialista y constatar el daño que un manejo tan irresponsable de la información hizo sobre todos los socialistas en general, sobre nuevas generaciones, pero también sobre compañeras y compañeros que decían, y esto como se ve. Bueno, lo primero que uno podía decir es, no lo veamos con lentes del siglo XXI, veámoslo con los lentes de cuando esto efectivamente ocurría. Claro, habían algunos que habían vivido esta época de la Guerra Fría y otros que solo lo leen de los libros o lo escuchan. Y la verdad es que es muy diferente el poder interpretar el Uruguay de aquel momento, las cosas que ocurrieron cuando comienza esta definición de Checoslovaquia, de estar en Montevideo en particular, en Uruguay, y lo que ocurre después. Entonces esta no es una década en que estas cosas sean tan trabajadas, más allá de quienes estudian en particular alguna de las temáticas. Y sí me parece que, por tanto, traer estos elementos, mostrar cuál era el Uruguay de esa época, en una Latinoamérica convulsionada, donde muchos países no podían ofrecer las libertades que sí ofreció Uruguay, donde además era patrimonio cultural el que nuestros cafés sirvieran para el intercambio, y los que todavía llegamos a ver algunos de esos cafés típicos y mirar adentro a ver quiénes estaban de los intelectuales más conocidos, y todo eso ocurría en un Montevideo que, bueno, no porque los tiempos pasados hayan sido mejores, sino porque esas cosas sí eran muy buenas y uno las añora, de esos espacios de debate, de socialización, y salvo espacios como las fundaciones, en particular las Vivian Trías o algunas otras, no es frecuente encontrar en estos tiempos los espacios de profundización, de búsqueda de explicaciones, de cosas que se dan. Y bueno, hoy estamos viviendo una realidad que algunos dicen que esto no tiene nada que ver con la Guerra Fría, y otros dicen, bueno, es una nueva Guerra Fría lo que podemos llegar a vivir. Eso se lo dejo a los académicos para que nos den más elementos de efectivamente qué cosas pueden venir en estos tiempos en que, bueno, tenemos un Estados Unidos nuevamente con Trump, tenemos una China que en nuestra región se ha explayado económica, comercial y un poco menos culturalmente de lo que ellos efectivamente querrían. Pero me parece que es muy importante que sepamos que con este libro, con esta investigación, empezamos a recuperar en particular lo que me parecía que podía dar testimonio, esa mirada de las y los socialistas de un hombre que generó con sus estudios, con sus libros, que muchos jóvenes de determinada época nos acercáramos al Partido Socialista. Por un socialismo nacional era como santo y seña, aunque no queda muy bien decir santo, pero bueno, era una seña de identidad y un motivo de acercamiento de alguien que nos permitía interpretar muchas cosas del pasado reciente en ese momento para los jóvenes y de lo que todavía seguía siendo un elemento muy importante
que creo que claramente a lo largo del libro queda estipulado. Había dos mandatos para alguien de izquierda, además de desarrollar una izquierda propia, ni calco ni copia, como decía Vivian, y en eso creo que el socialismo uruguayo dio fe de intentar hacerlo de esa manera, pero también las dos tareas de combatir al imperio y defender la revolución cubana. Entonces, yo creo que no está acabado, sin duda, el propio autor lo dice, pero es un avance muy importante para poder seguir interpretando esa realidad y viendo que, bueno, que por más que estemos en tiempos de pocos caracteres, o de TikTok, o de tantas cosas tan rápidas, tan efímeras, hay otras que necesitan su tiempo, su profundización, y bueno, por suerte, aunque sea en un país distante, volvemos a tener la mirada de alguien que desde allá, desde la República Checa, vuelve a poner la mirada sobre una realidad uruguaya de hace unas cuantas décadas y a ver que en ese momento Latinoamérica vivía esa polarización, esa dicotomía, y Estados Unidos, sin duda, seguía teniendo la presión de la cual muchas de las páginas de este libro generan evidencia, y si faltaba poco, bueno, más allá de la relativización de la incidencia del imperio estadounidense, que le preguntemos a la última sesión de la Asamblea de Naciones Unidas y veamos que siguen siendo quienes se oponen a levantar el bloqueo a Cuba, más allá del apoyo del resto de los países del planeta. Entonces, si seguirá vivo el imperialismo, no es el único, pero eso no es motivo de este libro. Y bueno, nuevamente agradecer y dejar por acá, los escucho con mucho placer. La verdad que estoy muy contento de estar aquí. Esta presentación implica es tal vez el último momento de un largo proceso en el cual mi hija le estuvo investigando sobre este asunto y digamos y desde la República Checa, con la distancia que implica escribir desde allá, aunque tuvo varias visitas por Uruguay, efectivamente trae un libro, una investigación donde da cuenta, repone el contexto histórico en el cual se puede pensar el llamado caso Trías, que arrancó en Uruguay en el 2017, ¿no? Digamos, lo que hace el libro efectivamente es reponer las condiciones en las cuales el sistema político uruguayo se relacionaba con ese proceso global que se llamó la Guerra Fría, y realmente no es nada tan raro para los que hacemos historia de la Guerra Fría este tipo de aproximaciones, ¿no? Yo en el prólogo al libro arranco diciendo ¿qué hace un checo escribiendo sobre Uruguay? Una cosa que inicialmente puede ser rara, pero en realidad es algo que está pasando cada vez más, porque cada vez más los historiadores en diferentes partes del mundo tenemos mayor conciencia de que la Guerra Fría fue un proceso efectivamente global que implicó movimiento de gente, de ideas, de recursos a lo largo del mundo, y que no fue solo un movimiento, un momento en el cual estos dos grandes imperios o potencias, no importa qué término usemos, manejaron como títeres al resto del mundo, sino que de alguna forma todos los actores del tercer mundo, de las periferias, de esos centros, también tuvieron papeles activos en esos procesos, ¿no? Entonces ha habido una creciente historiografía sobre la Guerra Fría que justamente se preocupa en recuperar ese mundo de circulación de ideas, personas y recursos a lo largo del mundo, y bueno, y esto lleva a derivas como la de Michal, que empezando con un interés inicial en Latinoamérica, termina estudiando concretamente la instalación de una agencia de espionaje en Uruguay, una agencia de espionaje checoslovaca, ¿no? El interés sí partió, en el caso de este libro, el interés inicial partió del caso Trías, ¿no?
partió de este asunto que en el 2017 recuerdo algunas reuniones en este lugar, recuerdo también reuniones con Mónica, nos empezó a generar como bastante, nos movilizó, podríamos decirlo. A mí me movilizó como historiador, pero también como ciudadano, en tanto veía cómo se estaba dando la discusión pública sobre el asunto. La historia muy rápida parte de dos blogueros, uno radicado en Polonia y otro radicado en la República Checa, que tienen un blog con una matriz profundamente anticomunista, que se llama algo así como Fuera Comunismo América Latina, ahora no recuerdo estrictamente el nombre del blog, donde inicialmente habían empezado a trabajar con estos archivos sobre Brasil, habían terminado escribiendo un libro que planteaba que el golpe de Estado del 64 era una reacción justificada frente a la amenaza soviética, el golpe, y lo habían difundido en Brasil, y bueno, y luego habían encontrado esta carpeta sobre Trías, ¿no? Esto se traduce en Uruguay en que el periodista Gabriel Pereira toma esa noticia y hay rápidamente una discusión pública sobre el asunto, donde de alguna forma queda lo que sí... Hay un teléfono por ahí. Perdón. Cerremos los teléfonos, por favor. Donde de alguna forma lo que ocurre en esa discusión pública es que lo que falta justamente es contexto histórico, reponer la época. Hay una discusión que está muy marcada por la agenda política más contemporánea. Yo creo que hay dos tipos de argumentos que ocurren en ese momento. Uno, que era algo que en ese momento lo empezábamos a ver en el Cono Sur y que después se fue fortaleciendo, que era la reedición de la vieja doctrina de seguridad nacional, ¿no? Estos periodistas checo y brasilero que residen en Polonia, de alguna forma volvían a reeditar aquella historia que ya habíamos leído o escuchado durante la dictadura, que era esta idea de el comunismo invadiendo América Latina, conspirando y atacando las soberanías nacionales por múltiples caminos. Bueno, Trías se insertaba dentro de esto. Y esto en aquel momento era como un nuevo momento que después lo empezamos a ver mucho más. Gran parte de los discursos hoy de lo que llamamos extrema derecha, en realidad son reformulaciones de aquellas narrativas que vuelven a aparecer. Pero recuerdo que en aquel momento era algo nuevo y de alguna forma nos hacía pensar, otra vez vamos a volver a tener que hablar de cosas que parecían ya saldadas. Y bueno, y seguimos hablando de cosas que parecen saldadas. Y esto fue una dimensión de la discusión del caso Trías. La otra dimensión, más compleja, tenía que ver con que de alguna forma los debates dentro de la izquierda uruguaya, y concretamente dentro del Partido Socialista, debates intensos que se habían dado en los 60 entre Frugón y, para simplificarlos, entre la polémica entre Frugón y Trías, de alguna forma se intentaban saldar por el puente de la STB, ¿no? Se quería usar a la cooperación entre Trías y la STB para decir, bueno, la figura de Trías en realidad tiene este problema que erosiona sus argumentaciones en esos debates, ¿no? Y efectivamente, a mí me parecía, yo veía que ahí había una serie de problemas y que básicamente el mayor problema que había que trabajar ese archivo, había que conocerlo más, y ese archivo tenía una serie de problemas. Primero era un archivo de inteligencia, segundo era un archivo escrito en checo, una limitante bastante importante para los uruguayos. Y bueno, y en ese marco fue que empezamos a trabajar con Michal, hicimos algunas cuestiones en conjunto, pero luego Michal empezó a tener una familiaridad, por obvias razones, digamos, inicialmente yo trabajaba de las fuentes de Uruguay, él trabajaba del archivo checo, pero obviamente lo que empezó a aparecer es ese archivo que es maravilloso en términos heurísticos, digamos, de que tiene miles de registros de gran parte de la historia del Uruguay de la década de los 60. El archivo se fue ampliando, el tema se fue ampliando, y bueno, y acá estamos en un libro que claramente no es sobre el caso Trías, digamos, ¿no? Es un libro donde lo que hace Michal es reconstruir la trayectoria de
esta agencia de espionaje checa en Uruguay, ¿no? Y es un libro a través del cual uno puede ver la política uruguaya de los 60 desde los ojos de los checos, y también uno puede ver los dilemas de la política uruguaya de los 60. De alguna forma, estos checos tienen una mirada bastante naif del Uruguay, y conocen muy poco del Uruguay. Eso es lo que uno va viendo a lo largo del texto. Pero tienen claros sus objetivos. Esto que decía Mónica es bastante evidente a lo largo del libro. Digamos, hay dos objetivos: la crítica a Estados Unidos y la solidaridad con Cuba. Y en ese proceso es que van encontrando actores. Inicialmente tienen una cercanía a los partidos políticos tradicionales. Hay contactos importantes con Glauco Segovia, con Héctor Grossespiel, están registrados. Hay un trabajo incluso los checos, y esto es bastante interesante porque también habla de qué está pensando el sistema político uruguayo y cómo el sistema político uruguayo va a ir cambiando. ¿Creen que es posible que los uruguayos de alguna forma antiimperialistas la discusión sobre Cuba? Efectivamente se opongan al bloqueo a Cuba que se está discutiendo en la OEA, y creen, por ejemplo, en el Partido Nacional que hay como un elemento nacionalista que puede ayudar en esto. En 2 o 3 años esa visión va a ir cambiando, y ahí es que los checos empiezan a buscar otros lugares. Y hay algo que es interesante, y esto es algo que Michal lo plantea muy claramente y lo plantea en nuestros trabajos, es que la Agencia de Inteligencia Checa no está buscando a los comunistas y no pretende comunistizar nada. Se entiende lo que digo con comunistizar. El objetivo es articularse en discursos antiimperialistas. Algo similar hicieron los checos en África, lo hemos hablado. Entonces, en ese proceso es que se encuentran con los socialistas, se encuentran con Trías, se encuentran también con experiencia de la nueva izquierda. Hay un capítulo que está dedicado a Época, al diario Época, y todos los dilemas de Época para sobrevivir, y bueno, la relación de Época con múltiples actores de todo tipo, entre ellos estos checos. Y esto es un poco la historia del libro. Me parece que el libro es una mirada muy interesante porque nosotros tenemos a tener esas miradas muy endogámicas del Uruguay, muy desde adentro, muy de visiones polarizadas, de posicionamiento. En realidad, el libro tiene una mirada, ya sea por el autor, que es un historiador checo que está bastante ajeno a los procesos políticos uruguayos, pero también por los propios, por el propio objeto de estudio, que son estos checos que en realidad que son funcionarios, son burócratas, y que sus objetivos son estos objetivos a nivel diplomático concretos, pero no les interesa mucho más que esto. Nos permite tener una mirada de ese Uruguay mucho más compleja, me parece, y una aproximación que me parece muy interesante en ese sentido. Es un libro que claramente se inscribe en algo que varios en Uruguay estamos haciendo también, que es tratar de pensar el Uruguay en la Guerra Fría, ¿no? Y tratar de borrar estas simplificaciones que se han hecho tantas veces, y acá sí, por izquierda y por derecha, esta cuestión de denunciar al otro como antinacional, ¿no? En realidad, el proceso de la Guerra Fría fue un proceso donde todos los actores estuvieron extremadamente internacionalizados. ¿Qué quiero decir que estuvieron internacionalizados? Que todo actor en Uruguay miraba a otro actor en otra parte del mundo y buscaba alianzas de diverso tipo con diferentes actores. Y esto corre para el centro, para la izquierda, para la derecha, para todos. Y me parece que el libro da cuenta de esto, pone a Uruguay en un contexto interesante. También es un libro que es una contribución importante en la historia latinoamericana de la Guerra Fría por un motivo. Generalmente los historiadores que hemos trabajado estos temas hemos tenido una mirada sobre el bloque soviético y sobre la influencia del bloque soviético en la Guerra Fría latinoamericana muy menor, ¿no? ¿Por qué hemos tenido una mirada muy menor? Bueno, hay elementos claros. Primero, claramente, esta zona del mundo fue la zona del mundo donde predominó la hegemonía estadounidense, y esto es bastante evidente. Pero sin embargo, efectivamente, el campo socialista intentó incidir, intentó
de alguna forma, participar de la política latinoamericana. Pero esos intentos eran limitados y realmente para los historiadores latinoamericanos y para los historiadores estadounidenses que han trabajado estas temáticas ha sido difícil aproximarse a esos archivos. Entonces, para un historiador de Europa del Este que trabaja sobre Latinoamérica, esto efectivamente es mucho más fácil. Y me parece que es bastante interesante porque también repone esta idea de, efectivamente, el mundo socialista y las agencias de inteligencia socialista estaban en esta zona del mundo, pero cuando uno ve lo que es la STB en Uruguay, es de una pobreza franciscana. Realmente, no es, digamos, son pocos los recursos, son pocos, incluso en términos intelectuales, son tipos que no tienen mucha idea de qué está pasando en Uruguay y eso uno lo ve. Entonces, de alguna forma repone en esa discusión sobre quiénes estaban en la Guerra Fría latinoamericana, repone muchas cosas y da mucha evidencia para pensar. No está de más decir que todavía nos faltan muchísimos estudios sobre la influencia del principal actor que tuvo un papel predominante en América Latina, que fue Estados Unidos, y del lugar de las agencias de espionaje estadounidenses. Que hay una diferencia heurística enorme en esto, digamos, Michal tuvo acceso a un archivo totalmente abierto, donde él puede leer todo aquel que haya dialogado con la inteligencia soviética, hay prontuarios, fichas, etc. Los archivos de la CIA tienen todas esas cuestiones que tienen que ver con los contactos personales, están totalmente borrados. Uno cuando pide esos documentos, básicamente lo que recibe son hojas negras, y hay un argumento legal, que es eso atenta contra la seguridad nacional, aunque esas personas incluso estén muertas, ¿no? Entonces, es una historia que está contada, pero también hay múltiples vacíos en estas historias de las agencias de espionaje que no pueden ser contadas porque todavía hay muchos problemas para acceder a este tipo de fuentes. Yo creo que el libro, para mí, para los interesados en esta temática, para los interesados en el caso Trías también, es un libro muy recomendable, y para los interesados en el Uruguay de los 60 es un libro muy recomendable. También repone otro asunto que me parece muy interesante, que reaparece constantemente, que es este lugar de Montevideo en la Latinoamérica de los 60, como un lugar de intercambios de muchos actores de América Latina. Está el diario de la CIA de Philip Page, que habla, siempre me gustó la frase, Montevideo es el lugar de la conspiración, ¿no? Porque Montevideo era el lugar donde todo el mundo se encontraba, y donde todo el mundo hablaba, y por eso es que los chicos vinieron acá también. Y que tiene que ver un poco con esto que decía Mónica, que es como el refugio todavía donde hay ciertas libertades, donde hay cierta posibilidad de movilidad, y eso se da, y por eso Montevideo tiene ese lugar. Dos asuntos más que van más allá del libro de alguna forma, y ya que estamos en una institución que es política, que tiene digamos, me parece que hay dos asuntos que se pueden pensar a partir del libro, que son bastante interesantes para las izquierdas. La primera es el problema eterno del financiamiento de los movimientos de izquierda. Y este problema empieza con Marx y Engels, digamos, para poner un ejemplo típico. Engels es el burgués de Marx, digamos, hay biografías sobre este asunto, digamos. Engels era hijo de un empresario, siguió trabajando en su empresa para mantener a Marx para que escribiera El Capital, ¿no? En esa crónica está un dilema que van a tener las izquierdas durante de ahí más, que es el problema del financiamiento, el problema de fuerzas políticas que quieren intentar cambiar la sociedad y que obviamente no están cerca de los recursos de los sectores privilegiados de la sociedad, ¿no? Y creo que los dilemas que enfrenta Trías, que no solo enfrenta Trías, enfrenta Época, en ese momento tienen que ver con estos problemas, con cómo pensar
el problema de cómo desarrollar proyectos políticos y también proyectos culturales. Acá, en este libro, la cultura, esto también es interesante y que no está de más mencionarlo. Gran parte del encuentro entre Trías o de la colaboración entre Trías y la CTV tiene que ver con promover una cultura izquierda, porque tiene que ver con libros, tiene que ver con la prensa, tiene muchísimo que ver con eso. Y bueno, y hay un dilema que me parece muy interesante y pensar esta historia de Trías en una larga historia, incluso para los militantes contemporáneos, de cómo financiar los proyectos. Creo que es un tema interesantísimo y a pensarlo de una forma abierta, ¿no? Creo que esto es un elemento en esa historia. Lo segundo, de alguna forma lo sugería Mónica, y creo que es un gran tema, que es mucho mayor, este es un tema más específico, es pensar la Guerra Fría. Pensar cómo hoy nos relacionamos con la Guerra Fría. Pensar la Guerra Fría como experiencia histórica. Ahí hay muchas preguntas que ya tenemos que empezar a ir respondiendo. Me parece que, y seguramente no vamos a estar muy de acuerdo entre varios de los que estemos aquí, pero que tienen que ver con que efectivamente la Guerra Fría terminó, la Guerra Fría no terminó. Lo que estamos viendo hoy es una repetición de la Guerra Fría o refiere a otro tipo de conflictos. Yo tengo la sensación, soy de los que tengo la sensación que la Guerra Fría terminó. La Guerra Fría fue un conflicto entre fuerzas capitalistas lideradas por Estados Unidos y otro tipo de fuerzas que proponían un capitalismo de Estado o formas alternativas diferentes al capitalismo, pero que esas fuerzas fueron derrotadas. Y que efectivamente a partir de los 80 y mucho más en los 90, en China primero y después en Rusia, el capitalismo se deslocalizó. Ya el capitalismo no es una cuestión de Estados Unidos, el capitalismo es un proceso global. Entonces creo que la realidad hoy es mucho más compleja en ese sentido, pero me parece que son discusiones relevantes para la siquiera para ver cómo vemos el mundo hoy. Porque también hay que tener mucho cuidado con esa actitud refleja de seguir pensando y seguir hablando como que estuviéramos en la Guerra Fría. Yo hace un tiempo tuve una polémica con Heber Gato y le decía, señor, hace 50 años que pasó esto, ¿podemos hablar más tranquilos? Porque creo que efectivamente tenemos que tener una conciencia de la distancia, de la enorme distancia histórica que tenemos en relación a aquel tiempo histórico, ¿no? Y me parece que eso es un dato relevante. Lo último es agradecer, 3 agradecimientos que tuvieron mucho que ver en que este proyecto se llevara adelante. Primero a la Fundación Vivian Trías, porque efectivamente frente a ese primer golpe, que fue el caso Trías, la Fundación tuvo una actitud muy abierta en búsqueda de la verdad, y la verdad en este sentido, digamos, como decía el Ordine Nuovo, el periódico de Gramsci de la verdad siempre revolucionaria, bueno, había algo de eso, había algo de, bueno, buscar la verdad en serio, y ayudaron, colaboraron con el proceso de este texto, que por otro lado no es un texto condescendiente con Trías, ¿no? Es un texto que Trías está y no hay una valoración pro Trías ni nada por el estilo. Dice, bueno, de Trías se puede saber esto, hay cosas que sabemos, hay cosas que no sabemos, de lo que sabemos podemos sacar ciertas ideas. Entonces me pareció realmente una actitud muy valiente y una actitud que efectivamente contribuye a un buen debate democrático, que es esto de abrir la cancha para discutir asuntos de este tipo. A Michal, que creo que tuvo un compromiso también con el Uruguay, en el sentido de que este libro lo podía haber publicado en otro lugar, pero tenía un interés concreto en que esto se discutiera, que, digamos, este problema que tenemos los académicos, que los libros circulan por ciertos lugares aislados, exóticos, que no lo lee nadie, o bueno, y hay veces que uno encuentra que un libro puede ser de interés más allá de nuestros mundillos académicos, y Michal realmente se preocupó y se comprometió con que el libro se publicara acá. Y por último, a Banda Oriental, que también fue un riesgo importante y realmente estoy muy agradecido. Nada más.